Bienvenido otra vez a nuestra ciudad. A Pedro lo solemos convocar en momentos difíciles. No sé si te acordarás, en el 2016, plena resistencia, llenando auditorios, de noche una vez más, y bueno, hoy nos toca en contexto de guerra, así que nuevamente, Pedro, muy agradecidos que te hayas acercado a Santa Fe. Muchísimas gracias, además de la FESTRAM, al espacio cultural No Me Olvides, al compañero concejal de la ciudad de Santa Fe, Fede Fulini, que hoy está aquí. Fede tiene para entregar esta noche la declaratoria de interés del Consejo Municipal. ¿Se va a hacer la entidad? Pero este consejo breve. Y muchísimas gracias a quien es el anfitrión y un poco el ideólogo de esta actividad, de esta charla, de esta noche de encuentro, Kiko Usato. Una vez más, gracias por convocarnos. Bueno, yo simplemente estas palabras para dar inicio. Le cedo la palabra ahora a Leandro para hacer la presentación de la charla. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Gracias, Luli. Voy a tratar de ser sintético porque hay mucho para hablar y además tenemos un expositor que vale la pena escuchar. En primer lugar, agradecimientos. Aun cuando suene redundante, me parece que siempre es importante agradecer a los compañeros y a las compañeras que están siempre. Uno a veces se puede posicionar en determinadas coyunturas más cerquita, más lejos de algunas decisiones que se toman, pero quiero destacar que en todo el tiempo que yo llevo como militante político, FESTRAM ha estado siempre al lado de lo que le hemos pedido. Y no todo el mundo lo hace desinteresadamente, así que quiero hacer un expreso reconocimiento a la FESTRAM por cedernos el lugar, por ponernos todo a disposición, por estar siempre bien predispuestos a poder organizar este tipo de actividades. Les paso además el chivo que mi amigo Claudio Chelet se puede estar enojando, que el día 3 de noviembre vamos a dar inauguración después de 2 años y medio, después de 3 años, a la Feria Nacional del Libro. Y este año vamos a tener la posibilidad de reencontrarnos con un montón de compañeras y de compañeros a partir de la cultura como hecho político. Así que agradecer a los compañeros y a las compañeras de FESTRAM, en cabeza de nuestro querido compañero Claudio Leoni, del Conejo, de los compañeros de la FESTRAM. Agradecerle a Pedro. Muchos de ustedes nos escribían en las redes o al teléfono diciendo qué pasó, que se suspendió. Bueno, tuvimos que reprogramar la charla por inconvenientes personales de él. Por COVID. Se convirtió el día antes de salir, digamos, para cosas que nos pueden pasar. Yo te cuento, vos no sé si sabés, pero yo me convertí el día antes de Colón jugar una final y casi me linchan a mazazo y zafamos. Perdimos fue 4-1, pero zafamos. Bueno, pero se convirtió justo antes de tomar el avión, la vez anterior, tuvimos que reprogramar la charla. Y le quiero hacer un reconocimiento a Pedro, porque en todos estos años, como decía Luis recién, nosotros la primera vez que lo trajimos a disertar a Santa Fe fue en aquella famosa charla que hicimos cuando derrocaban a Dilma Rousseff en Brasil, y en todos estos años, también en las buenas y en las malas, siempre ha estado presente con nosotros, a través de Nodal, que es su sitio y el sitio donde muchos consumimos política internacional y latinoamericana, a través de algún gesto, de algún saludo y a través de su presencia. Pedro no tuvo jamás ningún reparo de poder venir para Santa Fe, al contrario, lo único que me pidió fue pescado para poder cenar, así que vamos a cumplir hoy con él, y para nosotros es un placer tenerlo acá. Hoy lo estuvimos paseando por varios medios de comunicación y la predisposición para responder, la buena onda para analizar, para charlar con sus colegas y fundamentalmente para que la audiencia lo pueda escuchar,
es realmente admirable y yo quiero también reconocérselo. Y por último, a todas ustedes y a todos ustedes, que son los que hoy vinieron también a darle un poco de volumen y músculo a esta charla, creo que la presencia de todos y todas los que estamos acá tiene algunas explicaciones muy breves, muy sintéticas. Primero, necesitamos clarificar lo que está pasando en el mundo, porque nos cuesta entender qué está pasando en un mundo tan convulsionado. Nos cuesta saber muchas veces por qué ocurren las cosas que ocurren y nos preocupan porque hemos tomado decididamente conciencia, muchos ya lo teníamos, y recuerdo perfectamente a Cristina Fernández de Kirchner planteándolo siempre, pero muchos ya teníamos conciencia de que las decisiones que el mundo toma impactan de una u otra manera en América Latina y en nuestro país. Y me parece que hoy puntualmente muchas de las cosas que estamos viviendo tienen explicación a partir de lo que está ocurriendo en este caso, en el conflicto armado entre Rusia y entre Ucrania. Lo segundo, creo que nos convoca además la necesidad de encontrarnos. No importa si son todos y todas afiliados a una fuerza política en particular, pero creo que los que estamos acá tenemos la enorme sensación de que nos acecha el fantasma de la derecha y quiere volver a gobernar Argentina para poner de vuelta la factoría y el cartel del remate en las pocas cosas que quedan. Y en eso también tenemos que encontrar un horizonte en nuestro querido continente que viene dándonos, contrariamente a lo que predicaban los profetas del odio, un montón de alegrías. Decían que se quedaba la derecha en Colombia y Colombia cambió. Creíamos que la derecha en Chile era una marca registrada que nunca iba a poder modificarse y Chile cambió. Me parece que nosotros tenemos una enorme oportunidad de que en octubre, de la mano de nuestro compañero Lula da Silva, Brasil vuelva a recuperar la senda histórica que tiene asignada a nuestro continente y nosotros podamos definitivamente volver a generar una mística, una épica, un momento de encuentro en la historia que nos permita cimentar un triunfo del campo nacional y popular en la Argentina para el año 2023. No está en juego el nombre de algún dirigente político en particular, pero de las decisiones que tomemos todas y todos va a depender mucho de que las generaciones venideras vivan en una Argentina realmente mucho mejor y en un continente mucho mejor. Por eso creo que es importante reflexionar, por eso creo que es importante discutir, por eso creo que es importante esclarecer nuestras ideas y poder sacar nuestras preguntas, plantear nuestras hipótesis y escuchar a los que saben, como el caso de Pedro esta noche en Santa Fe. Vamos a abrir después de que les ponga, obviamente, el listado para que quienes quieran puedan hacer algún tipo de preguntas. Le vamos a pedir que sean preguntas lo más concretas y breves posible para que muchos y muchas puedan preguntar. Agradecido enormemente de estar acompañándolo hoy. Obviamente que no soy digno de estar acompañándolo físicamente acá, así que yo me voy a sentar allá o acá, ahí al lado de las compañeras. Y te dejo, Pedro, con este nutrido grupo de personas de Santa Fe que vino a escucharte con mucha alegría. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá. Lo dije en su momento, a mí me gusta mucho recorrer el país, lamentablemente por el tipo de trabajo que tengo y los horarios se me dificulta. Cuando la gestión de Macri me echó de la televisión pública, se me abrió la posibilidad de ir a muchas provincias donde hubiera querido estar antes y no podía por el trabajo. Gracias a Macri pude venir a Santa Fe, pude estar en muchísimas provincias y para mí fue muy enriquecedor recorrerlas y aprender escuchando a la gente. Gracias especialmente otra vez a Leandro, por supuesto, por la invitación. Y es difícil responder a algunas de las preguntas que nos hacemos respecto de esta guerra o la invasión rusa a Ucrania, porque hay muchos elementos que se nos escapan, y cuando digo que se nos escapan, me incluyo. A veces la gente tiene la fantasía de que yo manejo todo lo que pasa en el planeta, y esto no es así. Hay un viejo dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y es real. Hay muchos conflictos de los que tenemos que aprender quienes nos dedicamos a la política internacional sobre el pucho, siempre acercándonos con la humildad del desconocimiento. Y de hecho, cuando
empezó todo el tema de Ucrania, si Rusia invadía o no, yo me puse a estudiar bastante, en la medida de mis posibilidades, sin manejar el ruso o el ucraniano, para tratar de comprender algunos de los orígenes diversos que tenían tanto en Ucrania como en Rusia, las diferentes regiones de Ucrania. Y hay cosas que realmente, gracias, son muy difíciles de comprender, porque hay que entrar en un laberinto de idiomas, de culturas, donde tampoco hay una sola voz, si efectivamente el ucraniano es igual al ruso o no, si hay una derivación en tiempos pasados de algunos verbos o no. Y la verdad a mí también se me escapa eso. Yo no puedo hacer un curso en 2 semanas de historia de la filología ucraniana y rusa y la literatura para poder comprender qué es lo que está pasando. Y esto yo lo puedo llevar a cualquier lugar. Por eso, quienes nos dedicamos a la política internacional, de la misma manera que quienes se dedican a la política nacional y se nutren cada vez que van a un pequeño pueblito que no conocen y aprenden de la gente que vive en ese pueblo, nosotras nos nutrimos de los viajes porque aprendemos al poder mirar a la gente, las costumbres. Y yo siempre digo, y la verdad lo digo sin pudor, cada vez que viajo a un lugar, incluso lugares que yo conozco, que he estado varias veces, que he estudiado mucho, me doy cuenta de lo poco que sé. Porque se me abren panoramas insondables. Recuerdo una vez que estuve en el Sahara con el Frente Polisario y tratar de comprender por qué la vestimenta de colores de las mujeres tenía este color o el otro, por qué usaban guantes, por qué usaban un determinado velo, comprender los velos, porque es en plural, que se utilizan en el mundo islámico, que son infinitos y que a simple vista parece todo lo mismo. Entonces hablamos de la burka y resulta que la burka es Afganistán, no es Túnez. Y hablamos de la ablación del clítoris y vienen en el mundo árabe y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, es una práctica africana. Y uno viaja a Teherán y le dice a un acompañante, ¿cuántas mujeres que hay en los cafés acá? Y dice, nosotros no somos árabes. Como diciendo, ellos son algo retardados que todavía no dejan que las mujeres tomen café. Nosotros somos modernos. Y claro, son pequeños detalles que ayudan a comprender y aprender, obviamente, de cada una de las culturas. Lo mismo cuando vengo a Santa Fe y escucho las conversaciones que tenemos y voy aprendiendo pequeñas cosas. Hoy aprendí, por ejemplo, que en la zona de las Toscas hay un muy rico mango, cosa que yo no sabía. Y que me parece que escuché de varias personas de Santa Fe que tampoco sabían, cosa que me parece extraordinaria, el mango para comer, ¿no? El fruto. Entonces, vamos aprendiendo mucho. ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que yo puedo aportar, gracias a mis estudios, a mi conocimiento, es una comprensión política global de lo que está en juego muchas veces y tratar de transmitirlo. No es que yo sé, ni sé cómo va a terminar esta guerra, no pensaba que Rusia iba a invadir, obviamente se me escaparon muchos elementos, por suerte no estaba solo, porque gran parte de los estudiosos de esa región pensaban que Rusia no iba a invadir, incluso estudiosos en Rusia que lo dijeron también abiertamente, que pensaban que Rusia no iba a invadir. Eso significa que hay muchas cosas que se nos escapan, que por más que estudiemos, no terminamos de comprender de la política de los gobiernos, ni que hablar de cuando los pueblos se movilizan. Recién estaba hablando con una serie de colegas, nadie vio venir el 19 de diciembre de 2001, nadie vio venir la revuelta popular en Chile en octubre de 2019, nadie vio venir la revuelta en Egipto en el 2011, y la lista es larga. Nadie vio venir la caída del muro de Berlín, la lista es larga de cosas que no vemos venir. Eso significa que no tenemos toda la respuesta, por más que seamos sociólogos, periodistas o lo que fuéramos. Ahora bien, eso no significa que no podemos interpretar o dar algunos elementos para comprender
lo que está pasando. No voy a hacer una larga clase de historia, porque además, no sé si hay transporte público a las 4 de la mañana acá, por lo tanto vamos a tratar de terminar un poquito antes, porque se haría interminable y se abren tantas puertas que realmente es inabarcable. Pero sí voy a tirarles algunos elementos que me parece importante como para retener. Primero, la caída del muro de Berlín en 1989, el 9 de noviembre de 1989. Recién Leandro me preguntaba cómo pintamos el mundo hoy si tuviéramos colores para pintar los países, regiones, cómo lo pintábamos antes de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Y era bastante sencillo. Había como dos mundos: mundo capitalista, mundo, no lo voy a llamar comunista, pero la órbita soviética, estaba China ahí en un costado, y el llamado tercer mundo, movimientos países no alineados que no querían estar ni con uno ni con otro, Indonesia, Yugoslavia, el Egipto de Nasser, pero era un mundo, entre comillas, más simple de interpretar, incluso desde lo ideológico, porque si bien había fenómenos particulares como el peronismo en la Argentina, el nasserismo en Egipto o Sukarno en Indonesia, de todas maneras había como un mundo heredado del siglo XIX y de gran parte del siglo XX que era bastante claro. Sabíamos que la Revolución Francesa había marcado un hito en gran parte del planeta, sabíamos que la Revolución Rusa de 1917 era otro hito fundamental. Recuerden que el historiador británico Eric Hobsbawm decía que el siglo XX había sido un siglo corto, sin tomar en cuenta las fechas exactamente. Primera Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, que termina ese siglo con la caída del muro de Berlín. Cuando él dice que termina el ciclo, pensando en alguien que viene de la historia, se puede pensar, se cierra un ciclo y se abre uno nuevo. Claro, difícil saber qué es ese ciclo nuevo que se abre, porque al fin y al cabo no tenemos los elementos para analizarlo. Y un elemento que por lo general fue dejado de lado, incluso por Hobsbawm, y que ahora vale la pena resignificarlo, es que muchas cosas cambiaron a raíz de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y otro elemento que la mayoría de los historiadores, sociólogos, politólogos dejaban casi en una línea en los libros de historia: la mal llamada gripe española, la pandemia que dejó 50 millones de muertes. Claro, ahora que estamos atravesando, que no terminó, una pandemia, nosotros podemos resignificar aquello que hubo porque dejó marcas muy importantes. Claro, en ese momento, tal vez pensando más en lo político, en lo sociológico, se lo dejó de costado. Por eso, si se fijan en los libros de historia, la mal llamada gripe española, o así denominada gripe española, en la mayoría de los libros aparecen en una línea. Hubo una pandemia, gripe española, 50 millones de muertes. A la mierda, 50 millones, no es moco de pavo. Hay que prestar atención, algo pasó ahí y algún efecto tiene que dejar sobre las sociedades. Y tuvo, y muchísimos, que ahora, como digo, resignificamos, porque estamos atravesando una pandemia, insisto, no terminó, por más que haya vacunas y grandes avances científicos, y que todavía no sabemos qué efectos van a tener, pero eso sería motivo de otra charla. Pero estaba hablando de la finalización de los ciclos y lo que planteaba Hobsbawm respecto a este ciclo que termina en 1989, la caída del muro de Berlín, simbólico. En Estados Unidos algunos se atrevieron a decir que en realidad el siglo XX terminó con el atentado a las Torres Gemelas en el 2001. A mí me parece una exageración de una visión de Estados Unidos como el centro del mundo, siempre se mira en el ombligo, somos el centro del mundo, el atentado importante, por supuesto. Me parece, mi lectura por lo menos, que la caída del muro de Berlín sí se puede pensar jugando con ciclos, que se termina un ciclo mucho más que con el atentado a las Torres Gemelas. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros, para lo que está sucediendo en Ucrania?
Porque cuando cae el muro de Berlín y comienza el proceso de desintegración de la Unión Soviética, hay otro proceso importante, fundamental, que es la reunificación alemana. La República Democrática Alemana, que en realidad es absorbida por la República Federal Alemana. Berlín se convierte otra vez en la gran capital, en el centro del mundo, visión muy alemana. Que hay muchos que creen que el centro del mundo está en su lugar, no solamente los norteamericanos. Lo digo como hijo de alemanes, que se interpretó muy bien la mentalidad alemana, y los alemanes creen que el centro del mundo es Berlín. Eso no cabe la menor duda, y la superioridad que tienen. Ahí hubo negociaciones respecto de lo que implicaba la desintegración de la Unión Soviética y la reunificación alemana. En documentos que ya son públicos, que no estoy revelando ningún secreto, quedó claramente expuesto que en las negociaciones que hubo entre Gorbachev, en ese momento presidente de la Unión Soviética, que no quería la disolución de la Unión Soviética, pero que se vio arrastrado por lo que estaba pasando, con James Baker, principalmente el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hay un acuerdo, que lo voy a simplificar, que más o menos decía así. Gorbachev le dice, les doy a Alemania, ok, se reunifica Alemania, se reunifica Berlín, ustedes se quedan con Alemania, pero no expanden la OTAN, o la OTAN, como decimos nosotros, hacia el este. Famosa frase de James Baker, que le dice, not one inch, ni una pulgada hacia el este. Nos comprometemos a no expandirnos ni una pulgada hacia el este. Palabra textual, están en los documentos, lo pueden leer, ponen not one inch, ni una pulgada, Baker, lo van a encontrar con absoluta facilidad. Esto es un hecho, esto fue parte de las discusiones. ¿Por qué era tan importante para la Unión Soviética en ese momento, para Rusia después? Recordemos, la OTAN se creó en 1949 como una alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para contener a la Unión Soviética. La visión que existía en Europa Occidental, en ese mundo dividido, como decíamos con Leandro, de los colores, el temor en Occidente, fundado o no importa, el temor en Occidente era la expansión soviética. Nosotros tenemos que contener la expansión soviética, y hay un famoso trabajo de un intelectual estadounidense, George Kennan, que también lo pueden encontrar incluso traducido a castellano, La política de la contención, donde él plantea, nosotros tenemos que contener a la Unión Soviética. ¿Cómo la contenemos? Creando una alianza militar que le digan a los soviéticos, no se atrevan a avanzar, porque acá estamos nosotros, lo simplifico, ¿no? Por supuesto, no se atrevan a avanzar porque acá estamos nosotros. ¿Quiénes estamos? Estados Unidos, que es quien comanda la alianza militar, y las principales potencias europeas. Es la garantía de que ustedes, los malos, no van a avanzar. Ya avanzaron lo suficiente durante la Segunda Guerra, más de lo que cualquiera querría. Tomaron Hungría, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, Letonia, todo lo que conocemos de cómo quedó dividido, y además tomaron la mitad de Alemania y la mitad de Berlín. Bueno, ustedes no se expanden más. La lógica, entre comillas, si existiera lógica en la política, era que una vez desaparecida la Unión Soviética, la OTAN se disolviera. Si al fin y al cabo fue creada para contener a la Unión Soviética, y la Unión Soviética no existe más. Yo construyo un muro para que mi vecino no me tire la basura a mi casa, mi vecino se muda, bueno, ya está, queda un baldío, listo, ya está, tiro el muro abajo, tranquilo, pongo algunas plantitas y estoy tranquilo. No tiene sentido el muro. Bueno, no tenía sentido mantener la OTAN. ¿Por qué se mantuvo la OTAN? Porque Estados Unidos lo que visualiza es un mundo unipolar. Hemos vencido. El famoso artículo de Francis Fukuyama, El fin de la historia, plantea eso. Ahora el mundo quiere el capitalismo liberal, el socialismo, la Unión Soviética ha fracasado, todo el mundo quiere vivir como nosotros, el modo de vida americano, jeans, zapatillas, McDonald's. De hecho, miro, la mayoría de la gente usa jeans, esto es real, yo también, no me quejo de eso. Voy muy poco a McDonald's, eso es verdad, pero tomo Coca-Cola. El modo de vida americano me encanta muchísimas cosas, somos parte de esta cultura. Y la universalización, pensando que efectivamente todo el mundo quiere adoptar ese modo de vida, cosa que no es así.
Y lo que plantea Fukuyama en ese momento es el fin de la historia. Listo, se acabó, ya está. Bueno, la historia no se acabó, porque en ese momento la OTAN no solamente que no se disuelve, sino que la frase de Baker era mentirosa, porque comienzan a expandirse hacia el este, hacia Rusia, y comienzan a plantear todo tipo de estrategias militares para acercar a Rusia. Ahora, esto era público, yo no estoy revelando ningún secreto. Todo el armamento que llegaba a Europa para contener el famoso escudo antimisilístico, todo estaba en función de seguir conteniendo a Rusia. Una Rusia que estaba muy lejos de ser comunista y que no quería saber nada con el comunismo. Putin no quiere saber nada con el comunismo, no lo quería Yeltsin, no lo quería Putin. Ahora, Rusia no es un pequeño país. Cuando George Bush padre planteó en 1990 el nuevo orden internacional y un mundo unipolar, es lo que no entendió Saddam Hussein. Por eso es importante poder comprender la política internacional. Saddam Hussein no entendió lo que estaba pasando en el mundo. Creyó que Estados Unidos no iba a entrar a Irak porque había un mundo pre-1989. Lo simplifico, por supuesto, pero para que se pueda entender. Entonces él consideró que Estados Unidos no iba a invadir Irak, que no iba a expulsar sus tropas de Kuwait. Se equivocó. Se equivocó, ¿por qué? Por hacer una mala lectura de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Mi lectura garantiza de que no nos equivoquemos? No, pero nuestro rol es tratar de interpretar lo que está pasando. Lo que sucede es que muchas veces las motivaciones políticas hacen que quienes gobiernan un país se equivoquen. Y sucede muy a menudo. ¿Por qué? Porque son seres humanos también, porque a veces no tienen visión estratégica, porque toman decisiones equivocadas o porque toman una decisión que les sale mal. Por ejemplo, recuerdo en 1996, después del asesinato del primer ministro Rabin en el Estado de Israel, Shimon Peres, que asume el cargo, decide atacar en el sur del Líbano, llevar adelante una operación militar que lo iba a reforzar a él para las elecciones. Lo que no pudo prever es que uno de los cohetes lanzados por el ejército de Israel iba a caer intencional o no intencionalmente sobre un campamento manejado por Naciones Unidas y matar a 100 civiles. Bueno, no lo contempló, no lo vio, se equivocó, le salió mal, lo que fuere, lo tuvo que pagar y caro. Y sabemos que en la política muchas veces se cometen errores que llevan a que se lo pague caro por una mala elección, y esto sucede. En el caso concreto, Saddam Hussein se equivocó, a pesar que Bush estaba planteando claramente, nace un nuevo orden internacional. Les aseguro que en Rusia ese discurso de Bush lo analizaron en profundidad, y en China también, porque no son un paísito cualquiera, no son Irak, son potencias. Y Rusia vio venir lo que estaba pasando, y permanentemente le dijo a los norteamericanos, dejen de expandirse hacia el este, dejen de expandirse hacia el este. No solamente que Estados Unidos no se contentaba con eso, sino que quería expandirse más. Y ahí entra Ucrania, que no es un pequeño país, es un país importante, productor de granos, eso lo aprendimos todos y todas, con una gran población, con una historia muy vinculada a Rusia, más que otros países de la región. Y Rusia permanentemente le dijo, no se expandan más. De hecho, si ustedes se fijan, muchos analistas estadounidenses, el propio Kennan, en más de una oportunidad, planteó públicamente, no hay que tratar que Ucrania se sume a la OTAN. Eso es una provocación hacia Rusia. Y no sabemos cómo va a responder. Para decirlo en el lenguaje de barrio, le estamos mojando la oreja permanentemente. Los estamos provocando. ¿Para qué? ¿Para sumar un país más? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de acercar a Rusia en este contexto? De ahí que se pensaba que Estados Unidos iba a seguir presionando, pero lo que no se pensaba es que Rusia iba a adoptar una
no sé si llamarlo teoría, pero un concepto que en su momento desarrolló George Bush en el año 2002, George Bush hijo, respecto de un ataque preventivo. Esta doctrina dice, yo ataco primero para prevenir de lo que el otro puede hacer. Esto estuvo planteado respecto a Afganistán, respecto de Irak también, pero en el caso concreto de Ucrania, Rusia lo toma y dice, entramos en Ucrania preventivamente por lo que pueden llegar a ser en nuestra frontera. Y eso motivó todo un debate respecto de lo que estaba pasando. Rusia no habla de invasión. La versión oficial de Rusia es que esto es una operación especial, una operación militar, no utiliza la expresión invasión. Ustedes me preguntan, ¿es una invasión o no es una invasión? Bueno, si un país entra en otro país legítimamente reconocido, es una invasión, a menos que ese territorio le pertenezca. Y acá entramos en una sutileza de aquellas que yo les planteaba al principio de la charla, que no es sutileza, pero que es difícil de comprender. ¿Por qué entra? ¿Por qué invade Rusia? ¿Y por qué tantas personas, les reitero, me incluyo, pensábamos que no iba a invadir Ucrania? ¿Cómo hacemos para comprender? El primer elemento para tomar en cuenta siempre es tratar de saber qué dicen. Leer los documentos oficiales, ver los discursos y después ver si el accionar corresponde con lo que están diciendo. Y no siempre es claro, porque hay muchas veces un discurso que es muy ambivalente. Hay tantos ejemplos de la historia, se me ocurre, ya que mencionamos a Macri, ¿recuerdan con el tema del fútbol? No vamos a privatizar, no, el fútbol para todos va a quedar, que lo dice así. Lo dice de una manera que conforma a propios y ajenos, pero sí, parecía que iba a mantener el fútbol para todos. Bueno, lo borró apenas pudo. Nosotros tenemos siempre que escuchar lo que dicen, leer lo que dicen y tratar de interpretar. ¿Por qué digo esto? Porque en julio del año 2021, esto es varios meses antes de que las tropas rusas entraran en Ucrania, Vladimir Putin publica un artículo bastante extenso que está en el sitio de la Cancillería rusa en inglés, por lo tanto quienes no leemos ruso lo podemos leer en inglés, donde dice claramente que Ucrania es parte de Rusia, pero claramente, no hay ninguna duda. Cuenta la historia, que la palabra Rusia viene de una región de Ucrania, que en realidad es el territorio y que en realidad, lo sintetizo por supuesto, son como 20 o 30 páginas, pero que en realidad Ucrania es parte de Rusia. Eso modifica el concepto, porque yo entro en un territorio que digo que me pertenece, Malvinas. Entonces, ¿a dónde está la legalidad internacional? Ahí nos remitimos al conflicto que hay alrededor de la República Popular de China y Taiwán. Taiwán no es un país independiente. Taiwán, en principio, es parte de China según el gobierno de China. Según la gente que vive y gobierna en Taiwán, no. Pero no son un país independiente reconocido. Si las tropas chinas entran en la isla de Taiwán, ¿están invadiendo o no están invadiendo? Bueno, esto da para interpretaciones según la lectura política e ideológica que hagamos, porque no es tan claro, hay sutilezas. Oficialmente, según la legalidad internacional, hay un solo país, la República Popular de China, cuya capital es Pekín. Hasta 1971, por una cuestión de juego geopolítico, Taiwán estaba en las Naciones Unidas, no estaba Mao Zedong, por más que ocupaba todo el territorio continental. El representante oficial de China, de lo que era la China antes de la Revolución de 1949, era Taiwán. Por una cuestión geopolítica y de relación de fuerzas, en 1971 Naciones Unidas decide expulsar a Taiwán y decir, ustedes no son China, China es el gobierno que está en Pekín de Mao Zedong. ¿Y entonces qué es Taiwán? Y bueno, entran a las múltiples interpretaciones. País no es, de hecho no hay embajada de Taiwán en la Argentina, ni hay embajada de Estados Unidos en Taiwán.
Si se fijan a dónde fue Nancy Pelosi en su visita, va a un lugar que creo que pertenece a la Universidad Americana, que hace las veces de embajada, pero no es oficialmente embajada, porque Taiwán no es país. Y en el mundo diplomático esto no es un detalle menor. ¿Por qué comento esto? Para interpretar lo que Vladimir Putin pensaba respecto de Ucrania. Ahora, cuando las tropas rusas entran en Ucrania después de decir que no iban a entrar, no dicen entramos porque es parte de nuestro territorio. Que entonces sería otro debate. El debate sería, ¿es o no es parte del territorio de Rusia? Digo estas cosas para complejizar el problema, que de por sí es bastante complejo, porque algunos elementos son importantes para poder entender dónde estamos, porque si no, no podemos entender lo que está sucediendo. Y se había dado un hecho importante unas semanas antes de la invasión rusa a Ucrania, y utilizo la palabra invasión porque según la legalidad internacional, Ucrania es un país independiente, Rusia es otro país. Si unas tropas de un país entran en otro país, es una invasión, llamémosle como lo llamemos, sea una invasión buena o mala, es una invasión. Después, la calificación o la valoración de la invasión es otro cantar. Si las tropas rusas se portan bien o no, es otro cantar. Por tal, entraron en otro país. Pocos días antes, ahora ya conocemos un poco más de Ucrania, me imagino que todo el mundo ya está un poquito más familiarizado, las dos famosas regiones del este habían declarado su independencia. Paréntesis. Esto remite a un conflicto que ya se daba en el año 2014, donde hay una revuelta popular en contra de un gobierno que era, llamémosle, prorruso, donde Estados Unidos interviene claramente y donde hay combates muy fuertes en las regiones del este, combates armados, ¿no? Obviamente, en las regiones del este de Ucrania, porque en esa región hay una porción importante de la población que se considera rusa, prorrusa, rusófila, difícil de calificar, porque tampoco son todas las personas que viven ahí. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuántos son cuando en el medio hay combates armados muy violentos? Pero la postura de Rusia era muy clara. Hay un gobierno de Kiev, la capital, que interviene en el este para quitar todo vestigio de Rusia en lo que había en el este de Ucrania. Hago otro paréntesis, porque esto tiene complicaciones, yo no los quiero abrumar con datos, pero que remite también a lo que fue la expansión del imperio zarista en el siglo XIX y principios del siglo XX en parte de los territorios que después se convirtieron en la Unión Soviética. Si recuerdan, uno de los argumentos de Putin para explicar que Ucrania se consideraba un país independiente era que los bolcheviques habían tenido el delirio de concederle la independencia a Ucrania porque los bolcheviques estaban a favor de la autodeterminación de los pueblos y que este había sido un gran pecado de los bolcheviques. Efectivamente, el imperio zarista, que había ocupado muchos territorios, para quienes han leído Lenin, quienes no lo han leído lo pueden encontrar, la definición que los bolcheviques o los socialistas rusos, antes que se los conocieran como bolcheviques, los socialistas rusos, ya a fines del siglo XIX, definían al imperio zarista como la cárcel de los pueblos. Porque el imperio zarista llegaba, imponía al ruso, rusificaba a la población, oprimía a todas las minorías nacionales. Para quienes les interese leer al respecto, los debates de Lenin con una rama judía socialista que se llamaba el Bund, un partido que existía en su momento, tenía que ver sobre la autodeterminación de los pueblos
y qué hacemos frente al imperio zarista. La postura, lo simplifico, que Putin justamente dice culpa de los bolcheviques, la postura de los socialistas rusos, especialmente de Lenin, de Trotsky en ese momento, era todo pueblo oprimido por el imperio zarista tiene el derecho a la autodeterminación, que incluye la separación. La potencia ocupante opresora no puede dictarle las normas a quienes están siendo ocupados por una potencia opresora. Por lo tanto, si se quieren separar, Finlandia, Lituania y todos los otros, aunque no nos parezca lo mejor, tienen el derecho a hacerlo. Un poco una postura que hasta el día de hoy mantienen quienes continúan con esa visión ideológica respecto de la población vasca o catalana. Oprimidos por el Estado centralista de Madrid, tienen el derecho a la autodeterminación, incluso si la población quiere separarse. ¿Por qué? Porque el derecho a la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Por eso el imperio zarista era llamado la cárcel de los pueblos, que critica Putin justamente. Esta cárcel de los pueblos dejó una marca indeleble en las poblaciones que sufrieron al imperio zarista. Cuando hablo del imperio zarista, hablo de ocupaciones, matanzas. Les recuerdo que la palabra pogrom viene justamente de una palabra rusa, matanzas de judíos y de tantos otros, sin piedad. Esto quedó muy marcado en Finlandia, en Lituania, en Ucrania, en aquellas regiones, todavía ni siquiera hablo de países, en aquellas regiones que vivieron la opresión zarista. Por lo tanto, el tema de Rusia como continuador, simplificando, de los bolcheviques o continuador del imperio zarista nos hace rechazarlos. Y efectivamente Putin muchas veces cuando habla y critica a los bolcheviques, lo que hace es remitir al imperio zarista, glorificar a Pedro el Grande y a los zares, por supuesto en otra época, ¿no? Putin no habla de matanzas. Pero lo que hace es plantear la gran Rusia que se perdió por culpa de los bolcheviques. Les recuerdo, si alguien desprevenido que no lo recuerda, que Putin no es comunista, por más que él se crió, se educó y estuvo en la KGB, no es comunista y reniega de la tradición comunista respecto de la autodeterminación de los pueblos. Ahora, la población que vivió bajo ocupación rusa no se olvida de esto. El odio a los rusos, aunque se llamaran soviéticos después y se vuelven a llamar rusos después de 1991, sigue estando. Entonces hay que comprender también qué pasa con esa gente que vivió oprimida por la Rusia zarista o por los bolcheviques durante mucho tiempo. Cuando las tropas rusas entran en Ucrania, voy un pasito para atrás, esas dos regiones que declaran su independencia, yo pensé, equivocadamente, ¿qué escenario se va a dar? Estas dos regiones declaran su independencia, Lugansk y Donetsk, y ahora son repúblicas independientes. ¿Qué van a hacer? No van a ser reconocidas por Naciones Unidas, porque Ucrania lo va a vetar, Estados Unidos lo va a vetar, y van a decir, somos dos repúblicas independientes, nos sumamos a Rusia. Por votación, referéndum, amañado, no importa. Yo pensaba que la lógica era nos unificamos con Rusia. Ya está Crimea como parte de Rusia, listo, somos parte de Rusia. No sé yo, me equivoqué. Y ahí es cuando las tropas rusas entran a Ucrania y nos preguntamos, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que buscan? Si yo tomo el artículo de Putin de julio de 2021, lo que quiere Putin es que toda Ucrania sea parte de Rusia, o sea, devorarse el país. Pero militarmente no parece el objetivo. Vimos esos camiones acercándose, o las tropas acercándose a Kiev, la capital, y pensamos, quiere tomar la capital. Justamente quiere que caiga el gobierno de Zelensky, al que acusan de nazi y todas las barbaridades.
y quedarse con Ucrania, pero no tomaron Kiev. Y ahí entra una pregunta: ¿no tomaron porque no pudieron o no tomaron porque no quisieron? La verdad, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no estoy en el terreno, porque si yo no analizo los documentos militares no puedo llegar a una conclusión clara, porque los propios responsables políticos y militares rusos no son claros al respecto, son bastante ambivalentes, porque a menos que hayan mandado las tropas a Kiev como la distracción para ir por otro lado, yo lo que podía pensar era que querían tomar Kiev. Digamos que fue una maniobra de distracción. ¿Qué querían? ¿Solamente Crimea y volver a unir la provincia de Crimea, la península de Crimea con Rusia? ¿Y qué pasa con esas dos repúblicas? No queda claro. Porque al fin y al cabo, si lo que pretendían es que esas dos repúblicas se sumaran a Rusia, se hubieran concentrado solamente en esa región. Sin embargo, bombardean otras regiones de Ucrania. ¿Para qué bombardean otras regiones de Ucrania? ¿Para poner de rodillas al gobierno de Ucrania? Podría ser, pero pasaron 6 meses y no lo lograron. ¿No lo lograron porque hay una resistencia muy feroz? ¿O no lo lograron porque no era su objetivo? Tampoco queda claro. Si leemos la mayoría de los documentos de analistas militares, yo no lo soy, tengo que leer para aprender, no conozco de estrategia militar, pero tengo que tomar lo que dicen los estrategas militares, la mayoría de los occidentales y norteamericanos dicen Rusia quiso tomar Kiev y no pudo, Rusia quiso poner de rodillas al gobierno Zelensky y no pudo, Rusia está perdiendo la guerra. Cuando se lee entre líneas lo que dicen algunos generales rusos o el canciller Lavrov de vez en cuando en una entrevista, no queda claro. Ellos dicen: nosotros avanzamos siguiendo nuestra estrategia y nuestros objetivos. Pero ¿cuáles son nuestros objetivos? No queda claro. Ahora, ¿qué pasó en el medio, más allá de lo que suceda, ya va medio año de guerra? Lo que sabemos es que el mundo de repente está convulsionado. Y tal vez más allá de lo militar exactamente, que la verdad es muy difícil de responder, lo que nos interesa, quienes estamos ahora acá, quienes vivimos en la Argentina, quienes estamos preocupados por lo que está pasando allí, más allá de la pérdida de vidas humanas, es qué está pasando en el mundo. ¿Cómo se está reconfigurando el mundo? Dijimos que la revolución bolchevique de 1917 trazó un nuevo panorama en el mundo. Dijimos que la caída del muro de Berlín trazó un nuevo panorama en el mundo. Estados Unidos planteó: listo, mundo unipolar, Estados Unidos primera potencia mundial, primera potencia económica, primera potencia militar, tiene más armamento que todo el resto del planeta juntos, listo, se acabó. Y ahora viene Rusia, y si seguimos sus discursos, plantean: el mundo unipolar se acabó. Estados Unidos tiene que comprender que hay un mundo multipolar. ¿La guerra es el único fin? La única guerra, ¿la guerra es el único medio para llegar a ese fin? Seguramente quienes estamos acá coincidiremos que las guerras no son buenas. Ahora, si miramos la historia, la reconfiguración de los mapas y de los imperios y de las potencias fue a través de guerras. Nos guste o no. Lo aprendimos en el primario, lo aprendimos en el secundario. Miremos otra vez lo que fue la lucha entre británicos y franceses por Canadá. Nosotros nos olvidamos. ¿Por qué hay provincias donde se habla francés? Bueno, porque hubo una colonización francesa. Y nos olvidamos que hubo guerras entre británicos y franceses por Canadá, por la India, por regiones de África. Nos olvidamos de las guerras que hubo entre diferentes potencias por América Latina, por el Caribe, por Cuba. La reconfiguración de los mapas mundiales, nos guste o no, se da a través de guerras. A mí no me gusta, me preguntan en lo personal, no me gusta. Preferiría otra cosa, bueno, pero es la realidad. Yo tengo que analizar la realidad, no lo que a mí me gustaría, que seamos todos pacifistas y miremos los árboles y los pajaritos día y noche, y que efectivamente, como decía Isaías,
en el Antiguo Testamento, convirtamos las armas en arado. Fantástico, lindo, hermoso. Ahora, la realidad no es así. Las reconfiguraciones se dan a través de guerras. De hecho, a Estados Unidos no le alcanzaba la desintegración de la Unión Soviética. Tenía que entrar en Irak en el año 2003 para demostrar que efectivamente hay un mundo unipolar y que lo manejamos nosotros. Fue fundamental eso. Primero, 1990, expulsar las tropas iraquíes, 90-91 de Kuwait, y después entrar a Irak. No sé, las potencias no invaden un país porque sí. No invaden un país porque hay un loquito, porque le gusta tomar sol en las playas de ese país, si es en el Caribe, o lo que fuere. Responde a estrategias amplias de poder. Y las potencias siempre se repartieron en el mundo a través de guerras. No es que se sentaron y se pusieron de acuerdo. Por lo general hubo guerras. En algunos casos sí. Recuerden cuando británicos y franceses se repartieron en el Medio Oriente durante, o ya la finalización de la Primera Guerra Mundial. Un británico, Sykes, un francés, Picot, se sentaron, delinearon, esto va para Francia, Líbano, Siria para Francia, Palestina, Jordania va para el Reino Unido, nos dividimos la región, Irak va para el Reino Unido también, y eso queda como acuerdos secretos, que eran secretos, los famosos acuerdos de Sykes-Picot de 1916. Efectivamente, se repartieron la región. Lo hicieron en tantísimos lugares. Yo recordaba, lo puse en Twitter también, que en estos días se cumplieron 75 años de la partición de la India y Pakistán, que los británicos ocuparon durante 200 años. Y un burócrata en Londres le dijeron: usted ahora tiene que delinear el mapa entre Pakistán y la India. A ver, ¿dónde hay musulmanes? ¿Dónde hay hindúes? ¿Dónde hay sikhs? A ver, esto va para Pakistán, esto va para la India. Ah, pero acá me queda un mojón de musulmanes en la India. Bueno, lo pongo como parte de Pakistán. Pero me queda una parte de Pakistán del otro lado que tiene que atravesar la India. ¿Cómo lo llamamos? Sí, lo llamamos Pakistán Oriental. ¿Recuerdan Bangladesh? La guerra de Bangladesh es eso. La partición que hicieron los británicos, solitos, desde Londres, sin preguntarle a la población local, bueno, las guerras y los millones de muertes que vinieron después. Entonces lo que Putin está planteando, porque eso es lo que a nosotros nos interesa hoy, lo que Putin está planteando es una nueva reconfiguración del mapa mundial. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Hay gente que piensa que está muy bien, porque le quita poder a Estados Unidos, y por eso algunos países o gobiernos apoyan a Rusia, principalmente en América Latina, porque creen que eso debilita a Estados Unidos en nuestra región. Porque los gobiernos, o desde visiones ideológicas, se sigue mirando el mundo con bloques. Hay bloques de poder. ¿Cómo me ubico yo con los bloques de poder y qué me conviene? Me conviene que a Estados Unidos le vaya mal con la República Islámica de Irán, no porque yo amo a los musulmanes o porque me gusta el gobierno de la República Islámica de Irán, sino porque sería un golpe para Estados Unidos y esto lo debilita al mirar hacia el sur en América Latina. Nos gusta o no nos gusta esta teoría, mucha gente le da la bola. A mí me parece que es una visión un poco sesgada, sin mirar el contexto más global, pero mucha gente piensa eso, que si le va mal a Estados Unidos en Ucrania, esto es, si Rusia logra triunfar en Ucrania, eso debilita a la OTAN, probablemente, eso debilita a algunas de las potencias europeas y eso debilita a Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos viendo derivaciones de todo tipo. Daños colaterales, podríamos decir, como se suele decir cuando matan civiles en las guerras. Daños colaterales, porque de repente hay problema con el trigo, de repente aparece China, de repente aparece el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, de repente nos encontramos con que hay inflación en los Estados Unidos y en Europa, y de repente los grandes proyectos de venta de gas de Rusia a Europa se caen, y se caen los contratos, y de repente hay que ver de dónde se trae el gas. Entonces en Europa están diciendo: vamos a traer el gas de Arabia Saudita. Y viaja Boris Johnson a Arabia Saudita y dice: por favor, ponga más petróleo en el mercado, así baja el precio del petróleo. Y los saudíes dicen: no, boludo, no somos. Hay un límite, sí, somos aliados de ustedes, todo lo que quieran, pero bajar el nivel del petróleo, no, eso no. Y Boris Johnson se volvió a su casa
y no logró eso. No sé si recuerdan que en C5N lo pasamos con Gustavo Silvestre en un momento que Macron le dice a Biden que los saudíes no quieren. Claro, son árabes pero no son boludos. Hay un límite, entonces piensa que se los puede consentir en muchísimas cosas y dejar que sigan violando los derechos humanos, decapitar gente, y ahí vamos y le decimos, sigan decapitando pero bajen el petróleo. Y los saudíes dicen, seguimos decapitando y no bajamos el petróleo. O bueno, nosotros bajamos un poquito, porque es nuestro y demasiado importante. Y hay una famosa frase atribuida a Kissinger, no sé si es de él, que el petróleo es demasiado importante como para estar en manos de los árabes. Claro, lo queremos controlar nosotros, y de hecho gran parte del petróleo en Medio Oriente lo controló Rockefeller durante mucho tiempo. Pero de repente están pensando en traer el gas de África y quieren ver cómo lo traen de Emiratos Árabes, pero Emiratos Árabes y Qatar dicen es un poquito complicado, está un poquito lejos, los gasoductos, oleoductos no son tan fáciles de hacer y hay que transportarlo por barcos, hay que dar toda una vuelta, es complicado. Entonces estamos viendo, y con esto voy a cerrar para dejar pie también a comentarios, preguntas o lo que fuere, estamos viendo una reconfiguración donde no sabemos exactamente hacia dónde vamos, no queda claro. Hay como un barajar de dar de nuevo. Quedará una potencia, habrá muchas potencias, quedará China, quedará Rusia. ¿Cómo juega la India? Estamos hablando de potencias, estamos hablando de superpotencias, países que tienen una gran capacidad industrial, militar, nuclear y que juegan en otra liga que lo que podemos jugar, que lo que puede jugar nuestro país, pero a nuestro país nos afecta. Y no solamente con el tema de la inflación, ¿no? Obviamente, porque a Bolivia también lo afecta, pero en el primer semestre tuvo 1,2% de inflación en 6 meses. Entonces, algo diferente están haciendo en Bolivia de lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pero eso sería otro cantar. En todo caso, se lo tienen que preguntar a Leandro, que lo puede contestar mejor que yo. ¿Qué estamos haciendo mal acá o bien? Yo trato de analizar un poco lo que está pasando a nivel internacional. No lo sabemos. Nos angustia, y si en algún lugar preferiríamos tener las respuestas y las cuestiones un poco más claras. Lo que pasa es que mientras se van dando los acontecimientos es bastante difícil llegar a una conclusión. Por eso permanentemente me preguntan cómo termina esto. No lo sé, no tengo la más mínima idea. No sé si esto va a durar 6 meses, 6 años. A veces nos olvidamos que en la historia hubo guerras que duraron 100 años. Claro, lo leemos en un libro de historia. La guerra duró 100 años, listo. Bueno, y acaban apenas 6 meses. Lo que pasa es que lo instantáneo de hoy en día con la comunicación y toda la tecnología que tenemos hace que nos angustiemos mucho más, porque sabemos lo que pasa y podemos verlo. Hace 200 años no tenían ni la más mínima idea de lo que pasaba en otro lugar y si se mataban no le importaba a nadie. Pero ahora vemos los cadáveres en casa. Entonces eso nos angustia. Tampoco sé si esto se va a resolver y cómo. Apostamos por la vida, obviamente, y no por la muerte, pero eso es una expresión de deseos. Acá no venimos a tratar de jugar con nuestras expresiones de deseos, porque como dije, si es por expresión de deseos, todos nos quedaríamos bajo un árbol mirando a los pajaritos, disfrutando de la naturaleza. Lo que tenemos que tratar de hacer es entender en qué mundo vivimos, para dónde vamos, qué alternativas hay, en qué nos podemos recostar, cómo juega cada uno de los factores en este tablero internacional. Y para eso es bueno volver a jugar al TEC. Quienes no lo jugaron, jueguenlo por primera vez porque es un juego maravilloso. Y quienes lo jugaron y lo tienen ahí, lugar en una repisa, sáquenlo otra vez, vuelvan a jugar y van a ver cómo se mueven las fichas en ese tablero para ver quién conquista qué y cómo. Bueno, yo voy a parar acá porque si no yo puedo seguir hasta las 4 de la mañana. Como para que haya lugar, no sé, Leandro, si vos querés manejar el tema del micrófono, las preguntas, respuestas sobre otra persona, no sé cómo lo manejan. Luli lo maneja. Yo anoto y trato de responder en bloque, para que no sea pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Porque a veces se repiten,
Hola. Hola Pedro, te quería hacer dos preguntas en una con respecto a Zelensky. O sea, por un lado, ¿qué poder tiene en este momento Zelensky dentro de Ucrania? Por el otro lado, ¿cómo podés entender vos que en un país históricamente antisemita como Ucrania, la masacre de Babi Yar es uno de los genocidios más grandes de la historia, puede haber sido elegido presidente en Ucrania? Sí, hola. Dos cuestiones también. Una, en relación a lo que dice Alejandro también, cómo juega esta doble Ucrania, esta tensión entre la Ucrania rusa y la Ucrania austrohúngara, que son los que hicieron Babi Yar, de la gente de Bandera, de Pablo Yandruk, de Roman Suchevich, que tiene una estadio de fútbol con su nombre, en Ucrania. Esa tensión entre una Ucrania realmente que es el único país que perdió y ganó la guerra mundial, porque peleó de los dos lados, y fue unida de prepo por la victoria soviética. Y esta esperanza, por otro lado, una pregunta sobre la hegemonía del dólar en relación a esta tensión de los BRICS, que algunos, como Mónica Peralta Ramos, ven que es la oportunidad. Una pregunta distinta. Sobre la posición de Kissinger, ¿cómo se interpreta el hecho de que él está planteándole al gobierno de Estados Unidos que tienen que hacer los mayores esfuerzos para parar la mano, como que le está acusando de provocar una guerra mundial, como que está en una postura peligrosa? Pedro, ¿viene una perestroika en la Unión Europea y una secesión en Estados Unidos? ¿Lo del perestroika? Sí, la disolución de la Unión Europea. Sí, Pedro, me gustaría que vos definas la postura de Japón. Pregunta si es el África la moneda de cambio de Ucrania. Habría que ver en moneda de cambio para quién. No me parece. África suele quedar bastante relegada de las decisiones. No habría que ver moneda de cambio para quién. No me queda claro. Voy a tratar de responder más o menos de lo que pueda. Respecto, o de lo que no puedo, como respecto al dólar, seguramente Mónica Peralta Ramos es una gran intelectual, sabe mucho más de eso que yo. No puedo responder qué va a pasar con el dólar, la verdad. Estamos muy apegados al dólar hoy, como si el dólar hubiera sido siempre la moneda más fuerte. No, en la historia, 50, 60, 70 años, no son nada realmente. De la misma manera que pensamos en la Unión Soviética, que existió tantas décadas, ¿quién imaginaba que se iba a derrumbar? Y se derrumbó, no existe más. Mencionaste el Imperio Austrohúngaro, no existe más. Y tantos otros países que existían y que no existen más. Entonces, bueno, a eso apuestan, la población vasca apuesta que son muy cabeza dura y que en algún momento el Estado español se va a disolver. ¿Por qué? Porque tenemos 5.000 años y somos cabeza duras. Y bueno, verán, lo mismo los palestinos respecto de Israel. Difícil de saber, ¿no? Pero que la historia lo hemos estudiado, los mapas se fueron cambiando y especialmente en Europa, de eso no cabe la menor duda. Miramos un mapa del principio del siglo XX y no tiene nada que ver con el mapa de lo que es hoy. ¿Qué pasa con Zelensky? Primero, ¿qué poder tiene? Me parece que construyó una imagen muy buena, fue muy inteligente, recordemos que era un actor de televisión, manejó muy bien lo mediático
Mucha gente me decía, se raja, es un cobarde. No, no se rajó, demostró que se quedaba y eso le dio por lo menos mucha popularidad para quienes luchan en contra de las tropas rusas, y además creo que supo manejarse de manera muy inteligente a nivel internacional, con una muy buena imagen, hablando muy bien, con mucha soltura, aprovechando sus dotes de comediante. Supo cómo interpelar a Europa, metiéndole miedo permanentemente. No logró lo que más quería, que la OTAN interviniera. Eso no lo logró, hasta ahora por lo menos. Creo que ahí quienes manejan la OTAN se dan cuenta que meter las tropas de la OTAN en Ucrania implica cualitativamente un cambio que no están dispuestos a dar por ahora. En una de esas lo hacen mañana y todo está por el aire, no lo podemos saber. Pero me parece que él tiene control, por lo menos de una parte del territorio de Ucrania. De hecho, ayer leía una crónica sobre Kiev, que están tratando de volver a la normalidad. Los bares abiertos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es demostración de poder. Si yo controlo Kiev, es demostración de poder. Lo que no me queda claro, por falta de información, es qué pasó en muchos de los pueblos que las tropas rusas tomaron, pusieron alcaldes propios, si esos alcaldes se mantienen o no, si son gobernadores militares o son gobernadores civiles. Ahí habría que analizar cada una de las ciudades para ver qué es lo que pasa. Y la verdad, encima son nombres que no son familiares a nosotros. Entonces, aprender algunos de los nombres de los diferentes pueblos de las ciudades es bastante complicado. Yo recomiendo siempre un sitio, un portal español que sigo bastante, que me parece que por lo menos en español lo mejor que yo puedo leer sobre la situación en Ucrania. Eso no significa que siempre esté de acuerdo con lo que dicen, su interpretación. Se llama Revista Ejércitos, muy fácil de encontrar en internet. Ponen Revista Ejércitos y van a llegar al sitio. Tiene todos los días un análisis minucioso de la parte militar, de los avances de las tropas rusas, el avance de las tropas ucranianas, la batalla cuerpo a cuerpo. Me parece que es un sitio muy serio. Obviamente yo no puedo evaluar qué pasa en un pueblo remoto de Ucrania que tiene 2.000 habitantes. No tengo ni la más mínima idea. Tengo que atar cabos en base a lo que yo leo para poder saber qué es lo que pasa. El tema de Zelensky también es complicado porque las cosas no son blancas o negras muchas veces. ¿Es nazi Zelensky? No, Zelensky no es nazi. Más allá de que encima es judío, dice, ¿cómo puedo ser nazi? ¿Se rodea de gente de extrema derecha? Y sí, hasta ahí. ¿Hay una reivindicación de algún dirigentes nazis o de extrema derecha que colaboraron con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Mencionaste un famoso Bandera? Sí. ¿Hay partidos de extrema derecha que podemos definir como nazis? Sí. Frente a la invasión rusa, ¿trabajan codo a codo? Sí. Y les voy a tirar algo provocador que van a poder comprender. Insisto, es provocador, no lo tomen al pie de la letra, pero les va a permitir comprender el punto que yo digo. Siempre planteo que las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar. Cuando las tropas argentinas desembarcaron en Malvinas, seguramente algunos de los soldados que fueron a combatir, que eran de izquierda, tal vez, pero que a los 18 años les tocó ir, tenían al lado a represores y combatieron juntos. En ese momento lo importante eran el enemigo, los británicos. ¿Por qué? Porque el enemigo eran los británicos y no podíamos matarnos entre nosotros porque el enemigo eran los británicos. Reitero, es un poco provocador por lo emotivo, lo que significa para nosotros la dictadura, Malvinas. Entonces lo comparo porque probablemente haya una situación similar. Y de hecho, he leído muchos testimonios, artículos, entrevistas
de militantes de izquierda en Ucrania, que creo que de todo lo que yo leí, creo que el 99% están en contra de la invasión rusa. 99% reniega de Zelensky y no está de acuerdo con los grupos de extrema derecha. Ahora, frente a la ocupación rusa, lo primero que hacemos es defender nuestro país. Lo primero que hay que hacer es echar a los rusos y después vemos. Eso es lo que dicen, por lo menos he leído bastante entrevistas a gente de la cultura, intelectuales, ucranianos de izquierda, que son previos a Zelensky incluso, y que frente a esta nueva coyuntura, lo que incluso plantean recibir armamento de la OTAN para echar a los rusos. Su enemigo hoy es Rusia, no es la OTAN. Nos guste, no nos guste, nosotros vemos a la OTAN como el enemigo, Estados Unidos. Leía una entrevista a un marxista polaco de apellido Kowalewski, que en su momento estaba con Solidaridad en la década del 80, antes de que Solidaridad tuviera una deriva muy de derecha, y él debate con un sector de la izquierda europea y latinoamericana que dice que hay una visión donde en el centro del mundo, el centro del mal es Estados Unidos. Y él lo que plantea es, para gran parte de la población del este europeo, el enemigo no es Estados Unidos, es Rusia. De la misma manera que se podría plantear que seguramente para parte de la gente que vive en Corea del Sur, el enemigo no es Estados Unidos, es Japón, por lo que implicó la ocupación japonesa de Corea durante tanto tiempo, las masacres, las violaciones realizadas por los japoneses. Ahora, claro, si nosotros miramos en América Latina solo con una visión estrecha de lo que significa para nuestra historia Estados Unidos y para una visión antiimperialista, está claro que quien invadió América Latina siempre fue Estados Unidos, no fue Rusia. Ni China, ni Japón, ni nada por el estilo. El enemigo es la doctrina Monroe, América para los americanos, la enmienda Platt frente a Cuba, quienes asesinaron a Sandino, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, quien vive en Ucrania no. Y tal vez no le importe nada de lo que pasó en América Latina, de la misma manera que puede que para nosotros la invasión japonesa de Birmania no significa absolutamente nada. Yo recuerdo una vez un sociólogo, no, un politólogo, de origen birmanés o Myanmar, como se dice hoy, me contaba lo que había sido la ocupación japonesa. Dice, Pedro, vos no te podés imaginar lo que fue eso, otra que los nazis. Y para mí la ocupación japonesa de Myanmar, la verdad, no me dice nada. Pero sé que son los nazis porque vengo de una familia judía que se escapó de los nazis en Alemania. Entonces me decís nazis y me queda claro, me decís japoneses y no, en mi horizonte no está. Entonces, ¿cómo miras el mundo? Nuestra dificultad, y eso es lo que yo trato de hacer siempre, yo digo que miro el mundo desde arriba. Yo hago girar el planeta mundo y miro lo que sucede. No me ubico en la Argentina, aunque vivo acá, me interesa la Argentina, entonces voy girando y voy viendo los diferentes problemas. De la misma manera que para algunos en el sudeste asiático, el gran enemigo es China. Lo que puede ocasionar China. En la memoria colectiva china, el enemigo Japón, que ocupó China durante décadas, y las masacres que los japoneses llevaron adelante. Y seguramente para la mayoría de las personas que están acá ni saben de eso, ni les importa eso, porque estamos preocupados por si Estados Unidos sigue financiando a los militares brasileños. Bueno, es lógico. Ahora hay que tratar de meterse en la cabeza de la gente que está en Ucrania. ¿Cómo se hace para discutir con esa gente? ¿Desde una visión de la Argentina o tratar de comprender qué les pasa? Lo que significó el imperio zarista, lo que significó la cárcel de los pueblos, como decía Lenin, y lo que es la historia rusa, bolchevique rusa, que nosotros desconocemos. Aunque vos mencionaste algunas de las masacres de pogroms antijudíos tan importantes, que además tienen un significado, por lo general para los judíos. De hecho, para la mayoría de las personas que no tienen un origen judío, Babi Yar o Kishinev no dice absolutamente nada. Ahora, para la memoria colectiva judía centroeuropea o europea
sí, centroeuropea, esas masacres fueron importantísimas. O las masacres de judíos en territorio ruso fueron fundamentales. Bueno, entonces nos movemos por lo que sentimos cerca siempre, por las afinidades. De la misma manera que a ustedes les debe preocupar, obviamente, primero las cosas que pasan en Santa Fe, que al fin y al cabo son las cosas que los involucran día a día, porque tienen parientes en un pueblo, en el otro. Es lo que se quejan tanto cuando en Santa Fe, lo veía hoy a la mañana, se burlaban del humo del delta que llega a Buenos Aires. Los porteños descubrieron que hay un delta. Me decía alguien, los porteños descubrieron que existe algo que se llama Entre Ríos. Y sí, es así. Los porteños no tienen, en su inmensa mayoría, ni la más mínima idea, ni qué es el delta, ni qué es Entre Ríos, ni les importa, porque no hay una concepción federal. Culpa de quienes han gobernado durante décadas, por supuesto, que no exista esta concepción federal. Hace poco en Twitter alguien discutía conmigo, porque yo me quejo obsesivamente de lo mal que andan las escaleras mecánicas en los subtes. Yo puedo subir las escaleras sin ningún problema, de 2 en 2, de 3 en 3, pero hay mucha gente que no puede subir las escaleras. Y a mí me irrita sobremanera, es una obsesión mía, un TOC, que no arreglan las escaleras mecánicas. Entonces siempre insisto con esto, que las rejas no arreglan las escaleras mecánicas. Y viene un cordobés y me dice, ustedes los porteños se quejan de nada, nosotros los pagamos con nuestros subsidios las escaleras mecánicas, venía al interior a conocer lo que me pasa. Hombre, yo vivo en Buenos Aires, uso el subte, no sé qué pasa en Córdoba. No puedo quejarme de lo que pasa en cada provincia, en cada ciudad. Me quejo primero de lo mío. El rol de los gobernantes es preocuparse del tema de los subsidios, y por qué en Santa Fe pagan tanto, en Córdoba tanto, en Misiones tanto y en Buenos Aires tanto. Sí, los gobernantes tienen que tener una concepción federal, pero no me pidas a mí, que subo las escaleras del subte, que sepa qué pasa con el transporte público en Córdoba, ni minimices mi preocupación de vida cotidiana, de la misma manera que no puedo minimizar la situación de los ríos en Santa Fe, que ustedes sufren como la cuestión central. ¿Cuándo nos inundamos otra vez? ¿Qué hacemos para no inundarnos? Bueno, es una preocupación central, legítima, que tienen, y yo no los voy a criticar porque no digan nada de los subtes. Todo esto viene a cuento de que la realidad en Ucrania, de lo que yo estuve aprendiendo en este último tiempo, no es tan blanco y negro. Putin lo utiliza, acusando a Zelensky de nazi, porque es un recurso que en Europa vende, está claro. Vos decís en Europa, nazi es mancha venenosa. Para la memoria colectiva europea, nazi es mancha venenosa. Por eso los partidos de extrema derecha han sido muy inteligentes en estos últimos años para despegarse de la simbología, no usan la simbología nazi ni nada que se le parezca, salvo algunos trogloditas, o de la simbología fascista, es lo que vemos ahora en Italia. Hay claramente una dirigente fascista que puede llegar a ser electa primera ministra de Italia, que grabó hace pocos días un video, no somos fascistas, no tengan miedo, ahora habla de Dios, patria y el Estado, tomando los lemas de Mussolini. Ahora, ¿es exactamente lo mismo que Mussolini? No. Lo mismo que Marine Le Pen en Francia. ¿Es nazi Marine Le Pen? Yo no me atrevería a decir que es nazi. Su padre era mucho más radical y más racista y más fascista de lo que es ella. Ella se fue amoldando también al juego democrático, fue aprendiendo determinadas normas. De la misma manera que los liberales de hoy en la Argentina no son los mismos liberales del Sogaray, esos liberales conservadores en contra del divorcio, ni que hablar del matrimonio homosexual. La mayoría de los liberales hoy en Argentina está a favor del divorcio. ¿Quién se puede poner hoy al divorcio? Está a favor de las libertades sexuales, del matrimonio homosexual, incluso del aborto. No son los mismos conservadores de hace 80 o 100 años. Y además, esta democracia ininterrumpida que tenemos en la Argentina durante tantos años modificó la conciencia de las personas. Quien hoy tiene 40 años estudió jardín de infantes, primario, secundario, universidad en democracia.
por muchas de las caras que veo acá, me incluyo, hicimos primario, secundario, un poco en democracia y la mayoría en dictadura, en varias dictaduras. Bueno, eso moldeó nuestras conciencias. Entonces, no son los mismos liberales. Y lo mismo creo que pasa en Ucrania también con los Zelensky o con Marine Le Pen en Francia o con alguno de los grupos de derecha o de extrema derecha. Incluso Vox en España coquetea con somos herederos del franquismo, pero no somos exactamente del franquismo. No reivindicamos lo que hizo Franco, pero estamos en contra de la República. Hay un juego de reposicionamiento. ¿Son fascistas? Y en algún lugar sí. En el otro, ¿qué ganamos al definirlos como fascistas? ¿Qué significa ser fascista hoy? Es difícil de definir. Las definiciones son tan complejas porque te encasillan. Y yo también la uso muchas veces, incluso de Bolsonaro he dicho en C5N más de una oportunidad, es un fascista. Después me arrepentía, decía, pero se lo puede catalogar exactamente de fascista. Y sí, con algunas cosas, no con otras, es el espíritu. Lo mismo con los Milei, son fascistas, en gran medida sí, en otras no. Es diferente el concepto. A ver, en una mesa de café, yo siempre digo, en una mesa de café podemos tirar palabras sin ningún problema. En nuestro rol de comunicadores, de sociólogos, de intelectuales, tenemos que tener extremo cuidado con las palabras. Yo también a veces me descuido, pero tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. No cualquier cosa es fascista, no cualquier cosa es de extrema derecha, no cualquier cosa es retrógrada. Es complicado, claro, en la política se tiran epítetos sin problema. Obvio, es parte del juego político. Cuanto más demonizas al otro, es lo que hace Putin. Porque todo eso venía a cuento de Putin, Zelensky, nazi. Quienes están con Zelensky son los nazis. Es ese batallón Azov que estaba en una región. Ahora, eso no son todos los que están con Putin. Y de hecho, los nazis, con Zelensky, y de hecho, los nazis ucranianos no eran tan potentes hasta la invasión de Putin. Pero esta gente se manejó muy bien y logró mayor adhesión. ¿Son todos nazis los que se suman a ese batallón en contra de los rusos? No, son quienes hoy combaten a los rusos. Después nos mataremos entre nosotros. Por eso digo que no todo es blanco-negro. Bueno, creo que... No respondí a todo. Kissinger es un tipo muy inteligente, no cabe la menor duda. Kissinger, Kennan y otros cuantos intelectuales estadounidenses hace tiempo que advierten: no provoquen a los rusos, no provoquen a los rusos. No es Saddam Hussein, no es un paisito de Morondanga, no los provoquen porque esto puede tener consecuencias inesperadas. Bueno, no los escucharon. Es el famoso debate que hay, o parte de los famosos debates que hay en Estados Unidos respecto al realismo. ¿Somos realistas, no somos realistas? ¿Hasta dónde llevamos la política exterior? ¿Cómo nos manejamos? Son debates intelectuales muy ricos y claramente Kissinger se posicionó hace tiempo al respecto. Lo de la perestroika no lo termino de entender porque la perestroika fue un fenómeno muy particular soviético y fue la apertura respecto de un régimen opresor. No es lo que nosotros vemos en Europa occidental. No estamos viendo regímenes opresores, ni siquiera en Europa oriental, lo que se denomina Europa oriental. Tratemos de no traspolar fenómenos porque se hace complejo, por eso no lo veo. Y Japón, no me queda muy claro lo de Japón. Yo trato de leer bastante la prensa japonesa, hay un muy buen diario en inglés, Japan Times, que lo sigo bastante. Y si bien hay una adhesión importante a Estados Unidos, volviendo al tema de los enemigos, el temor de Japón es China, no es Estados Unidos. Hay muchas cosas que no les gusta de Estados Unidos por cómo les armaron la Constitución, las bases militares, ni que hablar de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero hay una postura
que a veces da la sensación de jugar en el medio, también por donde están ubicados geográficamente. Están cerca de China, están cerca de Rusia, están cerca de Corea. Entonces están en una zona y con buques de guerra de los Estados Unidos en el medio. Entonces está en una situación muy complicada. Y además hay otro elemento que a mí también me cuesta entender, porque remite a culturas milenarias, y la cultura japonesa es una cultura milenaria. Y la verdad me excede, yo no termino de entender cómo ven el mundo, por más que tienen un sistema de partidos políticos muy occidentalizado, muy copiado de los Estados Unidos. A mí se me escapan muchas cosas y yo no puedo tratar de interpretar todas las culturas del planeta porque es imposible, no damos abasto. Entonces, interpretar a los tzotzil, a los aymaras, a los japoneses, a los ucranianos, me excede. A duras penas puedo interpretar a nuestra población argentina. No me pidan que entienda la cultura milenaria japonesa y los ritos y las tradiciones y el honor. La verdad me excede, de la misma manera que la filosofía hindú me excede, o la filosofía sufi que tienen algunos musulmanes, me excede por completo, no puedo entenderla. Seguramente yo soy el problema y la tara es mía, pero bueno, yo no puedo comprenderla. Y encima mi formación intelectual cartesiana, racional, heredera de la sociología francesa, me hace más difícil todavía entender estos fenómenos que parten de otra concepción del mundo. Por eso yo siempre digo, si la mayoría de la población mundial cree en algún tipo de Dios, el problema debo ser yo, que no creo, y no la mayoría del planeta que cree en algo sobrenatural que existe por ahí, que mi cabeza no termina de comprender, pero respeto profundamente, y de hecho he trabajado mucho sobre religiones, especialmente los movimientos políticos, para tratar de comprender cómo se manejan. Ahora, hay cosas de la filosofía sufi, a mí me excede por completo, no la entiendo. Por eso digo, el limitado debo ser yo en este caso. Y con Japón me pasa eso, a veces, que era la pregunta bien concreta: ¿dónde se ubican? ¿Cómo miran el mundo? ¿Desde dónde lo hacen? Me acuerdo una vez cuando George Bush padre, creo que fue el año 2000 o por ahí, visitó Japón y les pidió que abrieran el mercado del arroz. Y no me acuerdo quién era el primer ministro japonés, dijo: de ninguna manera vamos a abrir el mercado del arroz para comenzar a importar arroz de los Estados Unidos. Tal vez lo abrieron o no, después no lo sé. ¿Por qué? Porque el arroz no es solamente un alimento, es cultura, es tradición, es papel, es vino, es ceremonia. Claro, los yanquis, con esa mentalidad a veces tan estrecha que tienen, de apenas 200 años, no pueden entender que hay una cultura que tiene 1000 o vayan a saber cuántos miles de años, donde las cosas tienen otro significado y no todo es comercio. Vayan y abran el mercado del arroz. No, el arroz para nosotros es otra cosa. No es solamente comida que se vende en el mercado como cualquier otro bien, como la leche o lo que fuere. Y esto es un problema que tiene, nos seguimos con las ramas, pero es un problema que tienen principalmente en Estados Unidos, que lo planteó Fukuyama, Huntington, con el choque de las civilizaciones, que piensan que todo el mundo, como nosotros acá, queremos usar jeans, ir a McDonald's, tomar Coca-Cola. No, hay una parte del planeta que, para bien, para mal, no les gusta eso y prefieren otro estilo de vida, ni mejor ni peor, otro estilo de vida. Bueno, esto muchas veces los estrategas yanquis no lo entienden. Creen que el mundo quiere adoptar su modo de vida, que además ellos lo adornan con el tema de la democracia, que es un verso. Además, creen que todo el mundo quiere adoptar su modo de vida. No es así. Y no les entra en la cabeza. Entonces lo imponen a la fuerza. Ahí le meten McDonald's a la fuerza. Comida chatarra. Hoy sabemos que comida chatarra encima. Hacemos una ronda más de 4. Dale. Para cerrar. Dale. Pedro, tomé la palabra en realidad para llevarte un poco a... Bueno, recién decías que uno se preocupa por lo que tiene cerca. Quisiera saber tu reflexión respecto a lo que está ocurriendo en América Latina, el triunfo reciente de Petro, lo de Boric en Chile y cómo ves el escenario en Brasil
de cara a las próximas elecciones. ¿Hay transporte a las 4 de la mañana? Pedí que calentara el pescado. Me interesa mucho la pregunta de Leandro, pero no quiero que se escape algo que me quedó pendiente. ¿Cómo vive el pueblo ruso la invasión? Es decir, los sectores progresistas rusos, si los hay, vos hablaste de los sectores bolcheviques, cuál fue la reacción hacia el mundo zarista. A ver, hay poca información de lo que pasa en Rusia y por lo tanto uno no sabe cuál ha sido la reacción del pueblo ruso. Yo quería preguntar, la OTAN cuando se creó, ¿estableció algún número de países que la iban a formar? ¿Por qué ahora están incorporando a todos los países posibles y antes tenía tantas restricciones para incorporar un país y ahora resulta que Noruega, Suecia, todas resulta sin ningún condicionamiento? Bueno, Pedro, yo te voy a cambiar el ángulo de la información. ¿Qué opinas de las relaciones de la Argentina con Estados Unidos y con China? Que creo que es el problema álgido de la política internacional nuestra y lo que nos toca a todos y a cada uno. Sí. Un poco para, como lo que decía el compañero con respecto a la oposición, que nosotros por ahí con algún medio podemos escuchar la oposición interna en Rusia. Si vos tenés conocimiento, y es verdad que en la era Putin ya van 22 periodistas que son asesinados de forma misteriosa, si eso es real y que tiene que ver con esa oposición interna que supuestamente también existe. Quisiera que dé una opinión sobre el rol de Occidente. Usted ha hablado sobre Estados Unidos, sobre países. Yo quisiera saber, en el devenir de la humanidad, el rol de Occidente. ¿Qué rol juega en el mundo Occidente? Perdón, ¿quién es Occidente? Occidente. Europa y Estados Unidos. Nosotros también somos Occidente, pero hay una periferia que no forma parte de la planificación. Yo veo, por ejemplo, en África, países que desangran durante siglos y gente que aparece con ametralladoras o con armas ultramodernas, y siempre me pregunté cómo puede ser que en África, en Asia se dio, aparezcan armas tan modernas en pueblos tan atrasados. Gracias. Bien, enganchándome con lo que acaban de decir con respecto a las armas, ¿hasta dónde consideras que está jugando un papel el famoso complejo militar industrial denunciado por el propio Eisenhower con la expansión de la OTAN y la eventual crisis de los propios Estados Unidos mediante la necesidad de solventar esta crisis tiene que generar conflictos para poder vender armas? Bien, seguramente quedarán muchas preguntas en el tintero. Vamos a empezar por lo último porque de alguna manera lo que ustedes dijeron fue complementario e incluso respondiéndose. Las armas llegan al África porque es un gran negocio, está claro. Es uno de los negocios más rentables que hay en el planeta.
fabrican armas, que siempre representa un problema, porque si hay un gobierno más o menos progresista y se encuentra con que su país fabrica armas, ¿qué hace? ¿Desmantelar todas las fábricas de armas? Eso implica dejar tal vez a cientos o miles de personas sin trabajo. Esto se plantea concretamente en el Reino de España, en el gobierno actual, con Podemos también. ¿Qué hacemos con las armas? Es un problema. ¿Qué hacemos con la base de la OTAN que tenemos en Rota, ahí en España, sobre el Atlántico? ¿La desmantelamos? ¿Y qué pasa a toda la gente que vive de la base militar? Es un problema. El problema lo puedo extender a varios rubros. Yo recuerdo cuando hace unos años vi azorado como en el sur de España habían destruido literalmente hoteles de lujo que se habían construido porque estaban construidos sobre terrenos que violaban normas ecológicas, ambientales, e iban a dar mucho trabajo. Y sin embargo el gobierno tomó la decisión y los tiró abajo. Es como a veces, yo no sé, seguramente a ustedes también se les habrá planteado alguna vez en Santa Fe la construcción ilegal de algo que genera fuentes de trabajo, y viene el gobierno y dice: pero usted acá no puede construir un departamento de 8 pisos, puede solamente construir departamentos de 2 pisos. Sí, pero hago oficinas o restaurantes o lo que fuera y genero mucha fuente de trabajo. ¿Usted va a dejar sin trabajo a toda la gente que ya está trabajando acá? Y por la norma dicen 2 pisos. Y hay que tirar abajo los otros pisos. ¿Quién se anima a hacer eso? Bueno, con las armas pasa algo similar. No en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Está claro. Es una gran industria y nunca sabes exactamente hasta dónde un conflicto está generado por los fabricantes. Yo tiendo a creer que no. Tiendo a creer que los fabricantes de armas, pero no conozco demasiado el tema, por eso digo, tiendo a creer que los fabricantes de armas se benefician y potencian, pero no generan el conflicto. Sí es verdad que durante el enfrentamiento Estados Unidos-Unión Soviética, el complejo militar agigantó la amenaza soviética diciendo y alarmando: son más poderosos que nosotros, tenemos que fabricar más armas, desarrollar más armas, porque estamos perdiendo la competencia. Era mentira, no la estaban perdiendo, sabían que no la estaban perdiendo, pero lograban más financiamiento. Ahora, la disputa con la Unión Soviética no la generó la industria armamentística, que se montó sobre eso, pero sin lugar a dudas. No creo que hayan generado el enfrentamiento entre Sudán y Sudán del Sur, que se desprendió de Sudán. Ahora que vendieron armas a roleta y hicieron negocios, no cabe la menor duda. Pero seguramente la génesis está en otro lugar. Tal vez en el tema del petróleo, porque en el sur de Sudán, o lo que es ahora Sudán del Sur, parece que era la zona más rica de petróleo. Entonces, impulsaron la separación para poder manejar el petróleo. Ahí con el petróleo lo creo más, por la historia del petróleo y cómo intervino en tantos lugares realizando golpes de Estado. Ahora, no sé tanto, por ejemplo, de golpes de Estado instrumentados por la industria armamentística. Tal vez alguien salga y diga: no, estuvieron aquí, acá y allá. Por eso digo, yo no lo conozco. Pero lo de África, por eso mi respuesta es, sencilla. Respecto de... me quedo con Rusia y toda esa zona, después vengo a América Latina. La OTAN nace en 1949 como una alianza militar para evitar la expansión de la Unión Soviética. Cuando se cae el muro de Berlín y siguen viendo a Rusia como un enemigo, la idea es cercar a Rusia. ¿Cómo hacemos para cercar a Rusia? Con los países que integraban el bloque soviético y que ahora abrazan el capitalismo y que les podemos vender espejitos colores de todo tipo, entre otras cosas, armamento. La industria del armamento no es solamente que yo te vendo un fusil, es entrenar
entrenamiento, hay muchas industrias derivadas de tecnología que están alrededor de esto y donde vos podés entrar y formar mucha gente y lograr, sin lugar a dudas, también beneficios económicos y dependencia de tu industria militar. Y cuanto más países se podían incorporar, mejor, porque reitero, el objetivo es cercar a Rusia. Cuanto más países puedan cercar a Rusia, mejor. Hay que flexibilizar ahora en este contexto para que entre Noruega, Suecia, Finlandia o el que fuere, pero sí, claro, lo hacemos sin lugar a dudas. Igual no es tan sencillo, pero lo hacemos porque el enemigo es Rusia. Respecto de lo interno en Rusia, periodistas y políticos de oposición muertos en circunstancias misteriosas, y tiene un récord Rusia sobre eso. Entonces no debe ser casualidad. Cada caso es particular y habría que analizarlo, pero con muchas casualidades, ¿no? De tantas muertes en circunstancias raras. De todas maneras, en Rusia a nivel interno ha habido oposición a la guerra. De hecho, hay periodistas importantes que se manifestaron en público, incluso una de apellido complicado, Iva Genova o algo así, que nunca me sale bien, que era una voz para América Latina muy potente en Russia Today o Rusia en español, y se fue a raíz de la guerra, a raíz de la invasión. Dijo, yo no estoy de acuerdo con la invasión, y se fue. Ahora está trabajando con Pablo Iglesias en la base en España, y ahí, bueno, se plantó, para decepción de mucha gente en América Latina, que la veía con buenos ojos, y hoy, por este esquema de ver a Estados Unidos como el principal enemigo, dejó de seguirla. Pero bueno, tuvo principios y se plantó. Yo he leído entrevistas a intelectuales progresistas, marxistas, de izquierda, en Rusia, todas las que leí, opositores de la guerra, opositores de Putin y opositores de la invasión. Varios diciendo también que pensaban que Rusia no iba a invadir. Por eso digo que hay cosas que se nos escapan, hay información que no tenemos y que tal vez sabremos en algún día por qué la invasión se dio con estas características. No, la verdad no la podemos responder. No es casual que tanta gente diga no sabemos, que tenemos que tratar de interpretar lo que sucedió. Pero sí, hay oposición también en Rusia. No es sencillo ser opositor en Rusia, pero no todo opositor en Rusia termina envenenado, encarcelado o en el exilio. Esto no es verdad. Hay muchos intelectuales opositores en Rusia que siguen estando en Rusia. Y por último, lo de América Latina es muy amplio, y ya nos pasamos de las 9. ¿Cómo? Vale, más. Dos o tres elementos. Primero, tal vez empezar por lo micro, Argentina frente a Estados Unidos y China. Argentina es un pequeño país, un país mediano, en el contexto internacional, que está en una zona de influencia estadounidense y donde Estados Unidos tiene un gran peso en los organismos internacionales que tienen efectos sobre la Argentina, sea el FMI, la OEA, el BID, CAF y tantos otros organismos internacionales que están en América, menos en Europa, y donde Estados Unidos tiene mucho peso. Te peleas con Estados Unidos y tenés problemas, lo sufre Cuba, lo sufre Venezuela. Entonces tratás de mantener un cierto equilibrio, que es el arte de la diplomacia, donde planteas cosas fuertes tal vez, pero por el otro lado negociás. A ver, los principios rectores de cualquier persona en política tienen un amplio margen de flexibilidad, porque si vos te planteás no tener relaciones diplomáticas con ningún país que viola los derechos humanos, te quedas solo.
vas a encontrar que prácticamente en todos los países hay violaciones a los derechos humanos. Y violaciones a los derechos humanos no implica solamente asesinatos. Vos podés decir, yo no tolero la violación al pueblo mapuche en el sur de Chile, aunque no maten a nadie. Para mí eso es condición sine qua non. Y seguramente hay mucha gente que defiende a los pueblos originarios a lo largo del continente, que está muy compenetrada con ese tema y le importa más eso que la violación del derecho humano del agua. Pero seguramente hay otra gente que dice el agua, alimento indispensable, la tierra, la naturaleza, y yo no puedo tener buen vínculo con un gobierno que contamina la Pachamama, el agua. ¿Dónde está el límite? No podés quedarte sola, no podés quedarte solo. Entonces, tratás de mantener un cierto equilibrio. Lo mismo con China. China hoy te compra gran parte de tu producción de todo tipo. ¿Por qué todos los países quieren tener buenos vínculos con China? Y porque tiene una gran capacidad para comprarte muchas cosas. Entonces, ¿y Taiwán? Bueno, Taiwán me vendía algunas cosas hace unos años atrás, pero pongo la balanza. ¿Con quién tengo más relaciones comerciales? ¿Con Taiwán y con China? ¿O con China? Taiwán es una democracia. Hoy bastante, sí, pero no es un país independiente. China es un gobierno autoritario, pero ¿a quién le vendo más? Y a China. ¿Y con quién me quedo? Me quedo con China. ¿Está mal? No sé. Cada persona podrá tener una evaluación moral al respecto. Por eso los límites son flexibles, depende de cada persona que gobierne, depende del contexto, de la honestidad intelectual. La doble vara o el doble rasero que tiene Estados Unidos es clarísimo. Condena las violaciones a los derechos humanos en determinados países y en otros no. Arabia Saudita es tal vez el ejemplo más claro, pero no es el único. Aquella famosa frase atribuida a uno de los Roosevelt, Somoza es un dictador, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y va clarísimo, lo necesitaban a Somoza, no tenían ningún problema en armarlo, entrenarlo, enseñarlo a torturar. Bueno, hoy tal vez las cosas han cambiado un poquito, pero creo que el lugar de la Argentina de tratar de mantener un equilibrio es complicado. La CELAC, América Latina, Europa, nuestra herencia cultural, comercial, nos lleva a España, Italia, que son muy importantes para nosotros, más que Indonesia, país que mencioné antes, por supuesto. Tratamos de entrar en otros mercados. Ahora, si tratamos de entrar al mercado de la India, no nos vamos a empezar a mirar con lupa a ver si hay violaciones a los derechos humanos en la India. Y no, porque tenemos que entrar en ese mercado, con Arabia Saudita también. Argentina tiene buenas relaciones comerciales con Arabia Saudita. No tengo nada en contra de los saudíes, lo tomo como ejemplo porque tal vez es uno de los ejemplos más claros que permanentemente se le enrosca a Estados Unidos, se le dice, pero ustedes no dicen nada respecto a las violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudita. Biden va a Arabia Saudita y está todo en circo. ¿Le va a dar la mano al príncipe o no le va a dar la mano al príncipe? ¿Lo mira al príncipe o no lo mira al príncipe? ¿Y por qué? Y porque se cargó a un periodista en el consulado en Ankara, en Turquía, y no sabemos todavía si lo disolvieron en ácido, si lo cortaron en pedacitos o qué hicieron. Y le dio la mano al príncipe. Primero el puño, después la mano. ¿Le sonrió o no le sonrió? Le sonrió al príncipe. Bueno, la primera potencia mundial también necesita el petróleo de Arabia Saudita, lo necesita como aliado frente a los iraníes, el demonio son los iraníes, necesitamos a los saudíes. Argentina tiene un nivel de compromiso mucho menor y creo que la mayoría de los gobiernos equilibrados tratan de mantener un cierto equilibrio, valga la redundancia. Ahora, claro, si tenés un gobierno muy pro-norteamericano, obviamente vas a elogiar todo lo que hace Estados Unidos, y si Estados Unidos recibe a Yanine Áñez en Bolivia con los brazos abiertos, la vas a recibir con brazos abiertos, y si prefieren a Bolsonaro o a Lula, vas a preferir a Bolsonaro, y te acercas a Piñera y no a Boric. Pero esto es claramente la disputa que existe en América Latina, y que ahí me meto un poquito en la pregunta de América Latina. Yo muchas veces digo que deberíamos estar agradecidos y agradecidas
de vivir en esta región, porque es la única donde hay disputas políticas, económicas, sociales, internacionales interesantes. No lo hay en ninguna otra región del planeta. En ningún continente, ni Europa, ni África, ni Asia, vamos a tener a un Néstor en Cristina, a un Chávez y a un Maduro, a un Evo Morales, a un Rafael Correa, a Lula y Dilma Rousseff, a Fernando Lugo, a Manuel Zelaya, a Bachelet, a Boric. No hay. Petro, no hay. Esto es una bendición divina que tenemos. No es una bendición divina, pero está claro que en esta región hay un cuestionamiento a las políticas liberales, no liberales, conservadoras, como no hay en ningún otro lugar. Y lo podemos tomar desde el cuestionamiento al ALCA en el 2005, pasando por lo menos el discurso en contra de las políticas neoliberales, siguiendo con la famosa marea verde. En ningún otro lugar hay eso, ¿eh? La marea verde es nuestra, con mucho orgullo, hay que decirlo, latinoamericana y principalmente argentina y chilena. Y principalmente argentina, y no soy nacionalista, esto parte de la realidad. Esto no hay en ninguna otra región, no hay en Europa, no hay en África, no hay en Asia, y esta disputa que vemos en estos últimos 20 años, con muchas alegrías y muchos sinsabores, la mantenemos vigente. Entonces, gana Bolsonaro, pero está la expectativa de Lula. Derrocan a Evo Morales, pero al año vuelve al país y llega Luis Arce. Se piensa que Piñera se va a quedar para siempre y hay movilizaciones populares que no vemos en otras regiones, como las que vimos en Chile en octubre de 2019, y aparece un Boric. En Colombia nunca había gobernado la izquierda y aparece un Petro con la visión estratégica para América Latina muy interesante. Con sabores y sin sabores, pero es una región que digo siempre, es una región en disputa. Acá hay una disputa por el sentido común, por una visión estratégica, por algo que tampoco existe prácticamente en otras regiones, que tenemos un poco en Bolivia, en Ecuador, el vivir bien. Lamentablemente esto nos llevaría a otro debate. Nos llevaría a otro tema, no hay debate de qué es vivir bien. ¿Cómo queremos que viva la gente? ¿Qué es vivir bien? ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir en grandes ciudades? ¿Queremos vivir en pequeñas ciudades? ¿Cómo es el contacto con la naturaleza? ¿Queremos que haya puro cemento? ¿Que haya subtes por todos lados al estilo chino? ¿O queremos tener una vida más cercana al río? Que me dijeron que en Santa Fe no la tienen, Rocío en Rosario. ¿Cómo queremos vivir? A mi juicio no se debate eso. Y en las campañas políticas eso no existe, salvo ahora, como lo está planteando de una manera, a mi juicio, absolutamente falsa, Milei con el tema de la libertad. Plantea un eje y una mística, la libertad, vaga, individual, frente a lo colectivo y solidario que probablemente sostengamos la mayoría de las personas que estamos ahí, que pensamos en un mundo solidario y no pensamos solamente en hacer plata o la libertad para hacer plata. Pero, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo puede ser que hace décadas atrás se decía, gracias al alto nivel tecnológico que vamos a tener en el planeta, vamos a trabajar menos y hoy trabajamos más? Hay algo que no funciona. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos de nuestras vidas? ¿Vivir cada vez más? ¿Estar cada vez más alienados? La palabra alienación no existe más. Aquello que planteaban los socialistas utópicos en el siglo XIX, de una vida feliz, digna, el buen vivir lo traduciríamos a alguna de las culturas precolombinas, sin idealizarlas también, ¿no? Y no se debate, no es parte del debate político, no existe. Se debate lo coyuntural, lo político, lo concreto, y creo que eso no plantea un horizonte para nuestros hijos, hijas, hijes, o como lo llamemos, nietos, nietas, nietes, o como lo digamos. ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Todo cemento por todos lados? ¿Es eso lo que queremos? Yo lamento que esos debates no estén planteados. Creo que la política prescinde de eso. Pero digo, abra una puerta
Creo que Petro en algún lugar lo está empezando a plantear en Colombia. Creo que en Bolivia y en Ecuador, en algún lugar con Evo Morales y el buen vivir, se empezó a discutir esto. Claro, parece una pregunta filosófica. Sí, lo es, sin lugar a dudas. Pero creo que afecta a nuestras vidas cotidianas. Yo le comentaba a alguien, no me acuerdo quién, hoy, tiene que ver con el buen vivir. Hace unas décadas en Estados Unidos, el buen vivir era desarrollar autopistas por todos lados, para facilitar el transporte de los autos, obviamente. Hoy hay una nueva visión en muchas ciudades donde se están tirando abajo las autopistas. ¿Por qué? Para que vuelva a vivir la calle que está debajo de la autopista y donde los vecinos y vecinas dejaron de mirarse porque la autopista cortó los vínculos entre ellos y cortó todo lo verde que había bajo las autopistas. Aunque no lo crean, en muchas ciudades de los Estados Unidos están derribando las autopistas. Sinónimo de progreso durante mucho tiempo. ¿Qué están buscando? En pequeño, el buen vivir. Vivir un poco mejor, en vínculos con las personas que nos rodean, con la naturaleza, con lo verde. Y no solamente pensar en la autopista que me beneficia al auto para ir más rápido a algún otro lugar. Hay algo que planteaban los zapatistas, otra vez nos vamos muy por las ramas, pero a mí siempre me gustó, también es polémico cuando decían los zapatistas al ritmo del más lento. Hoy dirían del más lento, más lenta. Cuando lo planteaban hace 20, 25 años atrás, lo decían en masculino solamente. ¿Cuál es el ritmo del más lento? Y bueno, no correr detrás de todo. No pensar que con el coche llegamos en 8 minutos y favorecer que la gente camine, use la bici, vas a tardar más sin lugar a dudas. Pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Pasamos más tiempo con la familia, con nuestros seres queridos? ¿O corremos sin saber detrás de qué? Bueno, esto creo que en la política por ejemplo no se debate. Y hace a la esencia de nuestras vidas. Me parece que es momento de debatirlo, pero bueno, nos vamos por las ramas, aunque está vinculado a esto, obviamente. Bueno, se enfría el pecado. Aprendo una bocha, así que es muy enriquecedor.